de lo que ha ocurrido con el Colegio Médico y Waldo Ariel. Waldo Ariel, esa es su forma, esa es su práctica, y Sí, parece que los médicos se sienten muy cómodos, se sí. sienten muy a gusto con esta manera que él tiene de pelear las reivindicaciones para el sector de los médicos. Mañana está programada una reunión en el Palacio Nacional. Es posible que mañana quede resuelto el afer entre el Colegio Médico y el Servicio Nacional de Salud o el Ministerio de Salud Pública o el gobierno, porque a fin de cuentas lo que ellos están pidiendo es un asunto que depende del gobierno. El gobierno ha hecho, o la presidencia de la República a través de la Dirección General de Presupuesto, ha hecho el presupuesto para el Ministerio de Salud, y entonces para eso alterarse o para hacer lo que los médicos quieren, evidentemente que tiene que contar con la anuencia del presidente de la República, porque pudiera, ya cuando se apruebe el presupuesto, pudieran estos rejuegos que hace el Poder Ejecutivo, que hace la Presidencia de la República, buscar una partida para atender la demanda de los médicos. Y digo la demanda porque es un pliego de demandas que ellos han hecho, pero en la parte que se han centrado y la parte sobre la que se ha producido el acuerdo es básicamente para el aumento de salario de los médicos. Parecería a partir de eso que todo lo demás no importa. Mm. Eh, Ah, sí. eh, Todo se para cuando complacen la demanda de aumento de salario. Que yo digo, bueno, es cierto que los médicos deben tener una mejor paga, yo comparto eso, pero hay un problema muy serio al que el gobierno, ni este, ni el pasado, ni los pasados, le han querido meter el diente. Y es al hecho cierto y penoso, para perjuicio de la población, de que hay médicos que prestan servicio en 3 sitios diferentes en el día, pero físicamente no están. El médico que tiene que trabajar 7, 6 horas, un médico especialista en el centro hospitalario tal, ese mismo médico está en ese horario en el centro médico privado X. Entonces usted pregunta, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo se da? O sea, ¿por qué el gobierno no le ha querido meter el diente a esta situación para regular el tiempo que los médicos se le pueden dispensar a los pacientes que van a los hospitales públicos? Es un tema que se ha intentado, pero que no ha habido manera de que el gobierno lo trate, porque justamente la presión de los médicos obliga a que el gobierno no se decida a meterle el diente. El gobierno le tiene miedo, y eso es una verdad, a lo que los médicos pueden tener como reacción frente a esto. Se ha planteado, repito, en algunas ocasiones, tratar esto, regular esto, para poder justificar una mejor paga para los médicos. El gobierno lo ha planteado en ocasión, pero se queda ahí. Finalmente lo que ocurre es que los médicos consiguen que le mejoren su situación salarial, pero el gobierno no logra que los médicos mejoren la atención para con los pacientes, cubriendo la jornada que le corresponde. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es anestesiólogo, trabaja en un centro privado, y él me dice que él tiene varios médicos en el horario que él le corresponde, y esos médicos justamente en ese horario que trabajan para ese centro privado deberían estar en un hospital donde ellos cobran. 2 médicos, un caso específico, un caso que conozco, con nombre y apellido. Entonces yo digo, ese tipo de cosas no debería ser. Pero bueno, a fin de cuentas, el asunto se va a resolver mañana, tengo entendido que sí, y los médicos han desocupado ya la sede del Servicio Nacional de Salud, afortunadamente. Como dice don Dani, realmente esto se complica más a nivel del sector salud porque parecería que Waldo Ariel Suero tiene dos visiones de un colegio médico dominicano y un colegio médico de aumento de salarios con Waldo Suero como presidente del mismo. Y me refiero a esto por lo siguiente, y es que los grandes problemas del sector salud no son abordados y son marginados en el Colegio Médico Dominicano. No han querido discutir nunca el tema de la asistencia primaria, no solamente cuando hay un tema de salario, presionan al gobierno por temas de que falta medicamentos, falta atención, hospitales sin concluir. Y yo creo que la agenda y el plan estratégico tiene que voltearse al revés y presentar ante la sociedad el verdadero interés del sector médico por resolver los grandes problemas de salud de la República Dominicana. Pero Sin embargo, debe haber una determinación de parte del gobierno. Porque tú has agregado el ingrediente de la atención primaria, que es otro elemento que ellos exactamente. no quieren asumir, porque la atención primaria deja a los médicos sin unos ingresos que le da
el copago en las clínicas a raíz de por la, eso de la el entrada de planteamiento de emergencia. don Dani de los tres empleos y de los 4 y de los Exacto. 5 y de los muchos Pero también. lo tenían incluso porque es un problema que no viene a partir de 2001 que entra en vigencia la seguridad social. Viene desde antes. Entonces, los gobiernos tienen que tener la determinación de asumir este asunto más allá de los aumentos salariales. Y porque las demandas de los medios, como usted bien señala, Luna, son el aumento salarial, mejor en los hospitales, pero cuando se toca el tema de cuántas horas tú me vas a rendir como especialista ahí aquí, no hay discusión. ahí no hay discusión. Yo siempre cito el ejemplo, y lo citaba ayer, de algo que le ocurrió a un pariente. A su madre le dio un ACV. Al primer hospital que la llevaron fue al Mocoso Puello, en la Nicolás Giovando. Pero ¿qué ocurre? El ACV le dio un martes, pero el especialista va lunes y jueves. ¿Y cómo es posible que tú, con un ACV, tengas que esperar a que llegue un especialista desde el martes hasta el jueves? Y entonces los hospitales en piloto automáticos con los médicos pasantes. ¿Por qué los médicos graduados que tienen sus consultorios en las grandes clínicas pasan por ahí, miran de lejos al paciente 1 o 2 horas? Hay sus excepciones, lógicamente, como en todo. Hay médicos entregados. Hay médicos que su única forma de ingreso o quizá la principal es el hospital y se entregan a eso. No estoy generalizando porque hay sus excepciones. Ahora, la gran mayoría actúa de esa forma. Y hasta que la discusión no vaya más allá, como bien lo ha planteado Dani, como tú planteas, Luna Valiente, no habrá una solución a los problemas de la calidad de la salud en los hospitales, que es lo que debe importarnos. Y eso mismo pasa en educación. Pero no hay un compromiso de parte de los médicos, tampoco de los maestros, pero no hay una determinación de parte del Estado. Los médicos dijeron no con la atención primaria cuando se implementó y no se ha implementado. Y ahora el gobierno está intentando hacerlo de nuevo. ¿Y sabe qué ocurre? También lo aplazaron. Pero mira, los principales países de América Latina que tienen los mejores indicadores de salud tienen asistencia primaria hace tiempo. Sí. Chile, Perú. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque existe todo esto que pasa con nosotros o sea, una entidad que defiende solamente incremento de salario. Pero tú entras a la página web del Colegio Médico Dominicano y tú no ves un aporte científico hacia el sector salud o que los médicos descubrieron tal tratamiento para tal bacteria. Nada. O sea, y pasa también en otros tipos de instituciones también. Mire, yo tengo una experiencia en la parte como lo tiene Elías, mi familia, el sector médico, he estado rodeado, hasta mi pareja. Y yo le decía que es desafortunado, y lo tocaba con ese pincel, José María, y don Dani también, de la asistencia de esos especialistas. No están yendo a los hospitales. Y un hijo de Machepa, que la gente que viene del barrio, del callejón, que no tienen las posibilidades, quizás tienen un seguro SENASA subsidiado, que para ir a un hospital no le permite visitar el sector privado. Y una cita, una gente que tiene un problema de salud grave para 3 meses. Pero eso no es posible, yo le decía a mi esposa, pero eso no es posible, 3 meses para que una persona se muere que su salud no espera. Usted puede decir, bueno, yo quiero pintar el carro, yo quiero comprar una ropa o quiero comprar una casa, eso le puede durar muchos años, pero la salud no espera, eso no tiene tiempo. Y yo decía, en el hecho de mi oficina, pensaba, ¿por qué no se hace esa evaluación? ¿Tú sabes cuántos muchachos ya se han graduado y son especialistas capacitados que quisieran una plaza, una oportunidad de poder desarrollar y tienen el deseo y tienen el interés, pero si no tienen una cuña política, si no tienen ese arraigo, pues ese muchacho, lo he visto yo, Oliver, ayúdame, tú que eres amigo de los políticos, que tiene influencia, llévame donde fulano, que yo quiero trabajar, que yo quiero aportar a mi país. Aquel médico que tiene 30, 20 años de ejercicio, ya tiene una clínica, es un especialista, le dedica más tiempo a su consultorio, a su especialidad, y quizás pueda pasar, o no pasa. Pero no suelta la plaza, Oliver. No, pero no la suelta, entonces está cobrando un dinero que no le pertenece. Eso es un robo, una falsa, una estafa al Estado Dominicano y una irresponsabilidad como profesional.
yo se lo decía, aunque yo soy un defensor del médico, porque dedican toda una vida, yo me quejo y me he quejado de mis tías, de mis primos, y ahora me dice el hijo que quiere ser médico. Y yo le digo, pero por Dios, me van a seguir fastidiando. No, pero está bien. Y le digo, no, porque es que no te dedican tiempo. Esa gente es un tiempo de lectura, de sacrificio, que cuando tú le dices, mira, vamos para tal sitio, no, yo no puedo. Tengo un examen, tengo que estudiar un libro completo. Y quiero decirle esto. Yo entiendo y justifico que el médico que trabaja no gana lo suficiente para el estudio y el tiempo que se le dedique y los años. Yo entiendo que la medicina no es para todo el mundo. Se necesita tener una condición excepcional para ser médico. Y eso debemos de pagarlo bien. Pero aquel que no trabaje, que no coma, que no cobre, debemos ser así. Entonces, como decía Luna Valiente, imposible, aquí no hay una propuesta, solamente que me suban el sueldo. Y yo digo que Waldo Ariel Suero ha sido un excelente gremialista. Pero no sé, no lo conozco en la parte médica. Muy bueno. Pero como gremialista ha sido el mejor representante para defender los mejores intereses de los médicos, pero no de los pacientes. Ahora con la